Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Ya estamos en la cuarta semana. En ese caso vamos a continuar con la clase anterior. La clase anterior habíamos tenido el tema sobre la facultad del lenguaje. El lenguaje que habíamos dicho que era una facultad exclusivamente humana. Es decir, era algo innato en el hombre. ¿Ya? Innato. Es decir, nace con el hombre. ¿Ya? Habíamos hablado de un personaje, de un gran lingüista de nacionalidad norteamericana. ¿Se recuerdan, chicos, quién era? ¿Quién era? Noam Chomsky. Que él creó una gramática que revolucionó, ¿no?, el concepto o el estudio de la gramática para ese entonces. ¿Cuál fue su teoría? Fue la gramática generativa. ¿Ya? Entonces, hay dos teorías de la gramática. Una que es la teoría estructuralista, que es la de Saussure, ¿ya? Que lo que hace, ¿qué cosa es? Yo les había dicho en la clase anterior, ¿qué cosa es? Es describir el lenguaje. Es decir, vemos acá, ¿cómo es este plumón? Este plumón es largo, pinta. Entonces, ¿qué hacía Saussure? Lo que hacía, ¿qué cosa era? Describir cómo es el plumón. O sea, cómo es el lenguaje. Nada más. Lo que hace Noam Chomsky no es simplemente describir qué cosa, cómo es el lenguaje, sino lo que él busca, qué cosa es. Saber cómo se genera, cómo se fabrica el lenguaje, ¿no? Cómo se fabrica el plumón, cómo se elabora, qué cosa sucede ahí en nuestro cerebro para que eso se forme. Entonces, esa es la teoría o la teoría generativa del lenguaje, o más conocido como la gramática generativa del lenguaje. Su misma palabra lo dice, generación, que se genera, cómo se genera. Entonces, hay ciertos conceptos que ya les había explicado y que lo vamos a aclarar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Primero, para Noam Chomsky te dice, ¿ya?, que existe una estructura profunda, ¿ya? Esa estructura profunda, ¿qué cosa es? Es el pensamiento. Es decir, el niñito, cuando nace, ¿ya?, va generando su pensamiento y de acuerdo a su contexto social, va generando su estructuras profundas de razonamiento. Cuando dice, mamá, quiero ir al baño, o simplemente dice, mamá, papá, él ya se está generando en su pensamiento una estructura. Eso se llama estructura profunda. ¿Ya? Estructura profunda. Ya. Excelente, muy bien. Esa es la estructura profunda. Pero Noam Chomsky te dice, hay una regla, hay una norma, ¿no?, que se elabora esta estructura profunda. Es algo innato. Es la, ¿qué cosa? La regla de reescritura. O las normas, regla de reescritura. O también se le conoce como regla generativa, que es, ¿no?, que es regla generativa. Así vamos a entender. Y luego hay otra estructura que es la estructura superficial. Ya está. La estructura superficial es lo que se dice y lo que se escribe. Ya. Hay una regla. ¿Cuál es esa regla que genera la estructura superficial? ¿Qué cosa es? La reglas transformacionales. Ya está. Lo escribo para que ustedes puedan captar mejor el concepto. ¿Está bien? Ya está. Esos conceptos, muy bien. ¿Qué es la regla de reescritura? Son las reglas que generan la estructura profunda. ¿Qué son las reglas transformacionales? Son las reglas que elaboran, generan la estructura superficial. ¿Ya? Eso es la regla general. Recuerden que hay otros conceptos también sobre competencia, ¿ya?,
que es competencia. Noam Chomsky te dice que todos somos competentes lingüísticamente porque hablamos. Si alguien habla un idioma, el español, somos competentes lingüísticamente. Si hablas otro idioma, eres competente también en esa ley, ¿ya? La competencia lingüística. Muy bien. Entonces, acá son ejemplos de cómo tienes que desarrollar los ejercicios. O sea, vamos a aplicar esta teoría generativa a la práctica, ¿ya? Esta ejemplificación es algo general. En sí la gramática generativa es más compleja, ¿ya? Yo estoy haciendo una explicación sencilla porque es como una introducción. Luego ya cuando llevamos el curso de sintaxis, ¿ya? Vamos a entender cuáles son estas reglas de reescritura, cuáles son las reglas transformacionales, ¿no? Entonces vamos a ver eso, pero eso ya en el tema de sintaxis. Ahorita simplemente es una introducción para que puedas tú captar ciertos conceptos, nada más, ¿ya? Muy bien. Acá dice, acá hay un ejemplo, dice, el incendio solo ocasionó daños materiales. Asumiendo que esto es la estructura profunda, vamos a poner ya estructura profunda, esta es la estructura profunda, es decir, esto es lo que se ha pensado, esto es lo que se piensa, ¿ya? Ahora, ¿qué te dice la regla transformacional? Para que tú puedas generar estructuras profundas, es decir, a esta idea que tú has pensado, lo puedes decir de muchas maneras. Lo puedes decir de infinitas formas, ¿ya? Por ejemplo, dice, el incendio solo ocasionó daños materiales. Una forma es que el sujeto lo pongas al final y el predicado lo pongas al inicio. Eso también es otra forma. Otra forma es que el complemento lo pongas al inicio y luego vas estructurando las oraciones. Otra forma sería usar sinónimos. Puedes usar sinónimos. A estos verbos le puedes cambiar. Ya no sería ocasionó, puedes usar generó. Es decir, hay distintas formas de cómo puedes elaborar estructuras superficiales, pero solamente te pide dos. En este caso vamos a hacer solamente dos ejercicios. El incendio solo ocasionó daños materiales. Entonces, podemos poner, a ver, únicamente, decimos lo mismo, pero con otras palabras. Estamos generando estructuras superficiales. Ponemos únicamente, ponemos el incendio ya no usamos ocasionó, podemos usar un sinónimo. Generó daños materiales. Ya, daños materiales. Esta es una forma, bueno, acá le ponemos una comita. Y acá podemos decirlo de otra manera, podemos cambiarlo, ¿no? Podemos decir, los daños materiales solo fueron ocasionados o solo fue ocasionado por el incendio. Lo estoy diciendo lo mismo, pero de otra forma. Vamos a escribir los daños materiales. Puedo agregar algunos artículos también, no hay problema. Los daños materiales. Los daños materiales solo fueron ocasionados por el incendio. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está fabricando estructuras superficiales, ¿ya? De una estructura profunda, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Muy bien, chicos, estos son ejemplos básicos, sencillos, para que ustedes puedan entender el tema. Muchas gracias, eso sería todo. Que tengan muy buen día.